Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Sí, Dios ha sido misericordioso con esta pequeña brizna de hierro. Me hizo nacer en una familia profundamente cristiana, en la que desde pequeñitas nos enseñaron a orar, en un pueblo cerca de Talavera de la Reina, Toledo, España. Hemos sido 5 hermanos, 4 mujeres y un varón. Una niña murió a los 2 meses de nacer y el hermano murió hace 3 meses. Confío en el Señor que tanto mis padres como los otros miembros de mi familia estén gozando de su presencia. Mi infancia y adolescencia los viví entre 2 guerras sangrientas, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, entre sobresaltos y muertes. En ella fue martirizado el sacerdote del pueblo, don Salustiano, hoy beato en el grupo de los mártires de la diócesis de Toledo. Al término de la Guerra Española, 1939, tenía 12 años y la Iglesia, que había sufrido tanto, organizó misiones en todas las diócesis. Recuerdo muy bien que uno de los misioneros me puso la mano sobre la cabeza y me preguntó: ¿tú nunca has pensado ser misionera? No, le contesté. Era la primera vez que después de 3 años de guerra veíamos un sacerdote de cerca. Aquella pregunta, ¿fue realmente la llamada de Dios a mi entrega total a Él? Puede ser, porque a partir de ese momento empecé a pensarlo y a leer libros de oración y de santos que buscaba en la sacristía de la iglesia. Entre los libros encontré uno con el título: «Dadme un cuarto de hora de oración y yo os daré el cielo». ¡Qué fácil!, pensé, lo voy a hacer. Encontré una frase que me llamó la atención, pero que de momento no entendí. Las vírgenes seguirán al Cordero a donde quiera que vaya. ¿Quiénes son las vírgenes? ¿Quién será el Cordero? Pensando y pensando, llegué a la conclusión de que las vírgenes eran las monjas y el Cordero era Cristo. Creo que desde ese momento pensé en serio ser religiosa. Entonces no conocía a ninguna. Bueno, sí, en foto había visto a una agustina, amiga de mi madre, pero jamás reparé en ella. Durante 3 años, de los 9 a los 12, solo pensábamos en escondernos en los campos para que no nos mataran por ser cristianos muy significados en el pueblo. Sobre todo buscaban a mis padres y abuelos y precisamente para salvarlos a ellos y a muchos más, nuestro párroco se dejó martirizar antes que delatarlos, como los milicianos pretendían. Desde los 12 años sentía la presencia de Dios y oraba, sin saber lo que hacía, pero entendía que era Él y le admiraba en la naturaleza. Por otra parte, siempre me sentía alejada de las cosas que a otras niñas de mi edad las atraían y que a mí no me llenaban. Alguien me atraía interiormente. Era sin duda la llamada de Dios, que no descubría del todo, hasta que mi abuela, que era muy devota de Santa Rita, me invitó a ir con ella a las Agustinas de Talavera para asistir a la fiesta de la Santa. A partir de ese momento no dudé de que allí estaba mi lugar. Se lo dije a mi madre, que se echó las manos a la cabeza y me dijo: «Tú no sabes lo que quieres, hija. Te voy a llevar al colegio para que te convenzas». Estuve allí hasta los 16 años, cada vez más segura. Quería entrar a los 17 años, pero necesitaba el permiso de mis padres, porque entonces no se era mayor de edad hasta los 21. Muy decidida a pesar de mi timidez, el mismo día que cumplía los 17 años, les presenté a mis padres la carta que tenían que firmar para que me admitieran en el convento. Muchos pensaban, como así fue, que iba a pasar muchas calamidades, pues España estaba aún muy mal en todos los sentidos. Y de verdad que sí pasamos hambre, frío y toda clase de necesidades. Mi madre llorando me decía: «Hija, con lo débil que eres,
vas a pasar un año en el convento y el resto en el cementerio. Como ven, no se cumplió la profecía. La brizna de hierba sigue a punto de secarse. Al fin me dieron el permiso y el 9 de abril de 1944, Pascua de Resurrección aquel año, acompañada de mi padre y de mis hermanas, no sin desgarro del corazón por parte de todos, era la primera monja de la familia del pueblo. Después siguieron mis hermanas y algunas primas y primos. Para no cansarles demasiado, la vida en los primeros años fue muy difícil y dura. Después todo fue normalizándose, aunque la salud quedó muy quebrantada. Pero la verdad, y lo digo para gloria de Dios, que es Él quien lo ha hecho todo, nunca me he arrepentido, y en estos momentos del ocaso de mi vida me siento muy feliz de haberle entregado mi existencia día a día, con los claroscuros que toda vida lleva consigo. Como he terminado con los claros oscuros de la vida, quiero aclarar que después de todas las calamidades, la comunidad fue rehaciéndose y volvió a abrir el colegio que tenían antes de la guerra. Con muchas dificultades, un padre agustino, que en paz descanse, padre Santo Santa Marta, nos hizo todos los trámites en Madrid para que pudiéramos abrir el colegio de nuevo e incluso poner bachillerato. Como no había títulos más que de magisterio, entonces yo era la más joven de todas, me tocó estudiar biología, que era la asignatura en la que más nos suspendían a las niñas. Entonces tuve 2 años en Valladolid, 5 en Madrid, hasta que terminé la carrera. Cuando volví al convento, pues lógicamente tuve que ser profesora de ciencias naturales muchos años y al mismo tiempo maestra de postulantes, de novicias y de profesas, que eso ha durado pues casi hasta que me vine a la Fundación de Panamá. En Talavera nos llegamos a juntar hasta 63 religiosas, y cuando iban de aquí de Hispanoamérica, sobre todo de Argentina y de Chile, porque a los padres del Escorial apenas los conocíamos, iban a pedirnos que por qué no fundábamos en Argentina o en Chile, pero la comunidad nunca se acababa de decidir. Pero he aquí que la providencia de Dios, un buen día nos llama el padre Miguel Ángel Keller, de la provincia matritense, que si queríamos que una chica panameña que estaba estudiando en Suiza fuera a hacer un retiro. Entonces le dijimos que sí, que podía ir. Y ella misma ha contado que cuando entró por la puerta del convento, ya era el convento nuevo, que sintió interiormente como que alguien le decía: esta es tu casa. Estuvo solamente 8 días, pero en aquellos 8 días decidió ser religiosa agustina y se quedó con nosotras. A partir de ahí empezaron a ir los agustinos, los que estaban de Panamá y los que vivían aquí, a verla. Era la panameña, nosotros la primera panameña, la primera hispanoamericana, no teníamos ni idea, ¿no? Pero empezaron a decir: ¿por qué no van a fundar a Panamá? Insistían tal. Y las monjas no, y no. Pero yo no sé por qué, digo, yo creo que es voluntad de Dios que vayamos a fundar. Pero digo, Panamá es muy chico. Digo, no importa, cuando Dios ha traído aquí a una panameña, por algo será. Y por ahí empezamos. Pero el padre Miguel Ángel Casitas, que era el general en aquella época, pues nos habló padre Keller, y por donde llegó hasta Monseñor Laboa. Un día fueron los 3, estaban en España de vacaciones, y fueron a hablar a la comunidad. A partir de aquel momento ya parece que la gente tomó un poco de conciencia de que deberíamos fundar en Panamá. Entonces yo me ofrecí, porque me parecía que era voluntad de Dios. Cuando llegamos aquí a Chitré, nos dijo el padre Andrés: hermanas, ¿en qué momento han venido? Nosotros sabíamos que estaba la nación revuelta, pero no quisimos decir nada allí en Talavera para que no nos impidieran venirnos,
puesto que ya estaba todo organizado. El padre Kelly ya tenía abierta la escuelita, ya había pedido los permisos correspondientes, ya habían matriculado 57 alumnos, tuvimos pre-kinder y kinder, lo primero de todo, y entonces yo no quería que se enteraran las monjas allí de que al padre Majadas, por ejemplo, le habían llevado, lo habían cogido, que los padres estaban perseguidos y que andaba la cosa muy mal. Entonces, al llegar aquí, primeramente vinimos 3, y a los 6 meses vinieron otras 2, entre ellas Sor Esther Citriana, que gracias a Dios sigue aquí como directora del colegio. Tuvimos una casa alquilada y allí estuvimos el primer año. El segundo año ya hubo tal afluencia de matrículas, ¿no?, que ya no cabíamos allí. Y entonces el señor Zósimo Corro, desde aquí le doy las gracias, la familia, nos prestaron una nave que acondicionamos lo mejor que pudimos para poder tener más local. Pero al año siguiente tampoco ya no cabíamos allí y pensamos, tenemos que construir, pero ¿dónde construimos? Porque un señor de aquí nos había prometido darnos un terreno, pero luego vimos que no había tal cosa. Y junto con los matrimonios de Opeso, Rosa y Pepe, ellos nos acompañaron a buscar terreno. Y dijeron, ¿por qué no vamos a los señores Márquez? Porque los señores Márquez tienen un terreno que habían dado aquí al municipio para hacer una terminal. Pero le habían puesto alguna condición, que si al año no habían empezado los trabajos, que volvía otra vez a sus dueños. Bueno, peleamos bastante, fuimos al municipio con los señores Márquez, y cuando hubo el cambio, la invasión aquí y todo ese jaleo, empezó a funcionar un poquito la democracia, conseguimos que nos pasaran el terreno, que el municipio se lo pasara a los señores Márquez, y los señores Márquez simbólicamente nos cobraron $1 simbólicamente, y nos pasaron 2 hectáreas y media aproximadamente, aquí donde ahora está ubicado. No teníamos dinero, vinimos a ver el terreno, yo traje un San José pequeñito y le enterré. Eso siempre me lo recuerda el padre Andrés. Enterramos a San José. Entonces, toda la obra la ha hecho San José. Nosotros vinimos en el 1989 y en el 1993 entraron las 3 primeras postulantes. De ellas continúan, perseveran, gracias a Dios, Sor Teresa y Sor Gloriela, porque Sor Esther vino de España porque entró allí. Y bueno, trabajando y luchando y tal, y pasando, pues sí, muchas cosas, ¿no? Porque los principios son siempre duros y difíciles. Pero yo siempre tenía la convicción interior de que San José estaba llevando las cosas adelante. El colegio ahora mismo tiene un gran prestigio, pero yo a mí lo que más me llena es que Dios nos está enviando vocaciones. Y una cosa que yo les digo mucho a mis monjas, que mientras hagamos oración, seamos realmente contemplativas, vivamos en verdadera fraternidad y trabajemos por la gloria de Dios sin buscarnos a nosotros, la obra seguirá adelante. El día que nos busquemos a nosotros, que dejemos la oración o que no trabajemos por la gloria de Dios, se vendrá abajo. Madre, con respecto a las vocaciones, ¿cuál es la situación actual del convento? ¿Cuántas vocaciones existen actualmente en este convento de San José? Actualmente somos 11. 11. De ellas, devotos solemnes, somos 5. 2 devotos simples y 4 novicias. ¿Hay alguna joven que haya salido del colegio o algunas más? Sí, hay una que está haciendo el noviciado, que es antigua alumna. Perfecto. Madre, sobre la vida religiosa, ¿cuántos años tiene usted de vida religiosa? 65 he celebrado hace poco, el día 9 de abril de este año, ha hecho 65 años que soy religiosa. En tantos años de vida y con lo que todavía nos queda por delante, por caminar en la voluntad de Dios, ¿siente usted, madre, que hay algo que falta por realizar todavía como experiencia de vida religiosa? Bueno,
Yo te voy a decir una cosa. La vida nunca se acaba el trabajo en la vida. Nunca se acaba el trabajo de la maduración personal. Nunca se acaba, por lo menos para mí, el trabajo de buscar cada vez más la unión con Dios, la búsqueda de Dios, porque toda la vida es una búsqueda de Dios. La vida religiosa, la vida cristiana, ¿no? Entonces, para mí no se acaba nunca de, como dice nuestro padre San Agustín, pisa al muerto y ataca al vivo. Nunca se acaba la lucha, nunca se acaba el esfuerzo, nunca se acaba el trabajo, si quieres trabajar, porque Dios está siempre exigiendo más amor, más fidelidad, más entrega y más muerte de ti misma para que viva Él. Realmente yo soy una persona con muy pocas capacidades, muy pobre, por eso digo, soy una brinita de hierro, muy pobre, y todo lo que digo, se ha hecho esto, lo ha hecho Dios, porque yo hubiera sido, mira, fíjate hasta qué punto es verdad, que en Talavera mi propia hermana me dijo, oye, yo nunca pensé que tú ibas a ser capaz de llevar una fundación. Digo, no, si yo no soy. Precisamente Dios elige normalmente a lo más inútil y a lo que menos vale para confundir, dice lo dice el Evangelio, para confundir a los que valen. He tenido gente muy valiosa, ya tenemos, ¿no? Y quizás sin esas personas que han estado junto a mí, como Sor Ester, por ejemplo, pues a lo mejor muchas cosas yo no hubiera hecho. Pero esas personas también están puestas por Dios. Y luego todas las demás que están viniendo, están colaborando, están trabajando y están poniendo de su parte todo lo que, cada uno lo que puede. Entonces creo que la obra de Dios seguirá adelante si nosotros seguimos buscando. No quiero olvidar aquí, en primer lugar, a los hermanos agustinos, que nos recibieron con los brazos abiertos, incluso en el aeropuerto. Ellos nos presentaron por primera vez en Panamá a Monseñor Magrat, que en paz descanse. De la misma manera a Monseñor Carrizo, que en paz descanse, que en aquel momento era el obispo de esta diócesis, que nos dio sin ninguna dificultad el permiso para fundar aquí en Chitré, y no solamente nos dio el permiso, sino que estuvo siempre muy cercano y colaboró en todo, hasta económicamente. Igualmente quiero recordar a Monseñor Larunza, que los años que estuvo aquí fue nuestro capellán y nos apoyó en momentos difíciles por los cuales pasó la comunidad. Asimismo, a Monseñor Fernando Torres, quiero agradecerle su cercanía, sus desvelos por nuestra pequeña comunidad. Gracias a todos y que Dios les bendiga.